Muy buenas tardes. Eh, un saludo en esta nueva oportunidad con el capítulo número 21 en relación al aparato cardiovascular, vasos sanguíneos y hemodinamia. Espero que se estén dedicando, ¿no? Como la mención de nuestras autoridades, como el director académico y el decano lo habían mencionado. Hay que dedicarle mucho tiempo para poder conseguir el aprendizaje necesario en relación a los temas de morfofunción. Muy bien, espero que estén motivados con esas ganas, como la película Rocky, ¿no? Ojo de Tigre, y ellos propiamente son los estudiantes encargados de poder ingresar a la facultad de medicina. Muy bien, nosotros vamos a ir describiendo características en torno a conceptos de los vasos sanguíneos. Muy bien, los vasos sanguíneos, en esta primera diapositiva, como lo maneja Tórtora, llevan sustancias y retiran desechos a través del transporte sanguíneo. Justamente tenemos esta diapositiva donde acá se puede mostrar justamente esas características de movimiento. El cuerpo humano, al igual que muchas estructuras dentro de la materia en la física y en la química, es una estructura que tiene que tener constante movimiento, y un lugar donde se realiza ese constante movimiento son los vasos sanguíneos. Cuando se detiene el flujo sanguíneo por una hemorragia, por ejemplo, ¿ya?, viene un proceso de coagulación. Entonces, o cuando existe un enlentecimiento del ritmo cardíaco, el corazón late 70 veces por minuto. Un anterior tema justamente que nos mencionaba esa característica. Imagínense el corazón que en un momento pueda o se pare. ¿Qué va a pasar con ese lapsus en el cual se va a detener el corazón? Entonces van a empezar a activarse las características de la cascada de coagulación y se forma un coágulo. Por eso la característica es que la dinámica del flujo sanguíneo es, como lo define Tórtora, un mecanismo de homeostasis. Eso contribuye a la homeostasis de otros aparatos y sistemas. Y si no existiera ese movimiento en los vasos sanguíneos, no podríamos hablar de características de homeostasis en otros tejidos. Muy bien. Los objetivos básicamente, los vamos a ir resumiendo. Describimos estructura, describimos función, y en esa función el proceso de la circulación sanguínea, entendiendo conceptos como la circulación sistémica y la circulación pulmonar, por ejemplo, ¿no? Y la diferencia entre algunas características vasculares. No es lo mismo una arteria elástica de mayor diámetro que una arteria muscular. No es lo mismo una vénula, una arteriola, ¿no? Entonces esos principios nos orientan a diferenciar y definir cada una de estas estructuras. Bueno, bien, ahí lo tienen los objetivos, es básicamente eso en resumen. Vamos a empezar con este esquema de mapa conceptual, donde tenemos a los vasos sanguíneos de este tema, nos los muestra Tórtora, y nosotros vamos a estudiar qué: estructura, función y los tipos de vasos sanguíneos. La estructura de un vaso sanguíneo: túnica íntima, túnica media y la túnica externa. Fácil. Función: distribución sanguínea en todo el cuerpo a través de las arterias. Tipos: existen diferentes tipos de vasos sanguíneos: arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Eso les va a ayudar a entender un poco las características de este tema. ¿A qué está enfocado? Acá en esta imagen, justamente con el número 1 en romano, podemos diferenciar a la túnica interna, al endotelio nos está mostrando. Si usted sigue la flecha, esto es el endotelio. Tanto en la imagen A, que es una arteria, como en la imagen B, que es una vena. Bien, ahí están las dos características. El número 2 es la túnica media, donde vemos el músculo liso, más grueso en una arteria y más delgado e incluso carente en algunas venas. El número 3 representa la túnica externa, o también conocida como adventicia. Muy bien,
Vamos a pasar a otro concepto. Nosotros, o ustedes, cuando los que aprueben propiamente este curso de introducción, que es el propedéutico, van a toparse con imágenes microscópicas. Y dentro de esas imágenes microscópicas, nosotros podemos tener esta visión al 100%, al 100 de aumento. Entonces nosotros en el número 1 tenemos la túnica externa. El número 2, la lámina elástica interna representa. El 3, el endotelio. El 4 representa la túnica interna. El 5, las células de la luz sanguínea. Quiere decir los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, o como lo van a ir describiendo ustedes propiamente, eritrocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, ¿no? El número 6, la túnica media. Ahí está propiamente la túnica media. Y el número 7 está representando la lámina elástica externa, ¿no? Entonces, en esta túnica media, nosotros diferenciamos de la misma imagen. La imagen D es propiamente un corte transversal de una arteria, y esta, que es la imagen E, es el corte transversal de una vena. Y justamente esto, o lo que trato de hacer con estas imágenes, con numeración o con asignación alfabética, es darles o propiciarles un material para que ustedes mismos vayan reconociendo. No se olviden que estas clases son tutoriales, y que al ser clases tutoriales, lo que ustedes tienen que estudiar es hasta la coma que está en el gráfico, y obviamente los conceptos que representan o están representados en dichos gráficos, ¿no? Muy bien, tenemos tipos de arterias. Tórtora nos hace ya una introducción. Los que aprueben van a ir a ver esto en la parte anatómica. Van a ir a describir un poquito a lo que representa este sistema vascular. Entonces nosotros tenemos tipos de arterias. ¿Qué tipos de arterias? Acá el número 4, una de las más importantes, representa una arteria elástica. ¿Qué concepto nos da Tórtora en las arterias elásticas? Son las más grandes del cuerpo. Su tamaño varía entre el de o lo hace comparativo con el tamaño de una manguera de jardín, ¿no? En la aorta y el tronco pulmonar. Esto, que es el número 4, es la arteria aorta, y esto que representa el número 12 es el tronco pulmonar. Entonces ambas arterias son de grueso calibre. ¿Qué en particularidad tienen estas arterias elásticas? Estas arterias elásticas preservan la presión. Es un lugar donde, gracias a que tienen fibras elásticas, forman una característica de función de fuerza para empujar la sangre que ya está viniendo de la estructura cardíaca. Entonces, ese reservorio de presión, alguna vez se han puesto unas medias elásticas o han visto una venda elástica. Entonces, ¿qué función tiene la venda elástica? De hacer presión, ¿no? Alguien que se haya vendado con una venda elástica, y si no, medicina basada en evidencias. Vayan, pues, cómprense una venda y van a ver la presión que produce, ¿no? Eso es experimentación, ¿no? Unos cuantos segundos háganlo y van a tener comparativamente lo que estamos hablando de estas arterias elásticas. La 4 y la 12 me representan esas arterias elásticas. Vamos a ir en siguientes diapositivas a hablar de todo este árbol arterial, justamente como lo estaba mencionando acá. A la 9 la subclavia, a la 8 a la carótida del lado izquierdo, a la 1 a la carótida común del lado derecho, a la 2 que es la subclavia. Estas, juntamente acá nosotros también tenemos la 7, donde se está representando a una arteria muscular. Esta es la arteria braquial, la número 7. Esta es la arteria braquial. Entonces, ¿qué diferencian las arterias musculares de las arterias elásticas? Las arterias musculares son de mediano calibre, primer concepto. La túnica media contiene más músculo liso y menos fibras elásticas. Son consideradas arterias de distribución. Ese es un concepto para las arterias musculares, ¿no? Poseen tamaños que varían entre el calibre de un lápiz y el de un hilo. Esos conceptos nos da justamente Tórtora para la clasificación de estos tipos de arterias. Muy bien, no solamente se queda en ese concepto. Si nosotros abarcamos la circulación,
que ha empezado en el corazón, y ustedes justamente en un capítulo previo han podido entender la estructura cardíaca propiamente. Luego de que el corazón bombee la sangre a todo el cuerpo, va a mandar a lo que representa esto que es propiamente la microcirculación. Acá nosotros vamos a tener arteriolas, capilares y vénulas. Miren cómo está esta denominación de la imagen superior. Acá está arteria, sigan la flechita, ahí está arteria, arteriola, el lecho capilar, las vénulas y la vena. Justamente en el lecho capilar es donde se encuentran los tejidos. Nosotros ampliamos esta imagen y nos vamos a la que está en tórtora. Y en tórtora nosotros vamos a mencionar esto. Acá está propiamente el lecho capilar. Cada una de estas estructuras está subdividiéndose. Vienen las arterias musculares. A ver, vamos a seguir una ejemplificación. Viene del corazón, viene la subclavia izquierda del callado del arco aórtico, la subclavia izquierda, da origen a la axilar a la braquial va a dar origen a la radial y a la cubital. La radial y la cubital van a dividirse en ramas que van a llamarse interdigitales. Van a venir las interdigitales y se van a ir a dividir en estas que son propiamente las arteriolas. Las arteriolas ya no llevan nombres propios porque son más pequeñas y están distribuidas en todo el cuerpo. Entonces nosotros acá propiamente en el número 3 me está indicando que esta es una arteriola, ¿no? Ahí está la arteriola. El número 1, el músculo liso que recubre esta arteriola, y el 2, el endotelio. El 4 es una división de la arteriola, que se la llama metaarteriola. Va a ser esto que se presenta el número 4. El número 5 ya es una división de la metaarteriola, que representa al capilar. Vamos con esta misma analogía a esta otra imagen. ¿Por qué tiene dos imágenes tórtora? Porque trata de hacerme entender, es un libro que trata de hacerme entender estructura y función. Es como cuando ustedes van a ir a primero y segundo año de medicina, los que aprueben. Entonces, en primer año, anatomía, en segundo año, fisiología. Y lo que hace tórtora es darnos un pantallazo de ambas características. Por eso, morfo-función, ¿no? Entonces, acá nosotros, en esta imagen, donde está la flecha, tenemos esfínteres precapilares relajados, cosa que me permiten el flujo sanguíneo. Aquí veo las flechitas justamente para ese flujo sanguíneo. Muy bien, en esta otra imagen tengo los esfínteres precapilares contraídos. ¿Y qué tengo? Ausencia del flujo sanguíneo. ¿Cuándo se da la característica de esta imagen que estoy mostrando en la flecha o con el cursor? Cuando hace frío, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? La sangre se va a redireccionar. Vamos a tener este ejemplo, donde el esfínter precapilar van a estar contraídos. ¿Por qué? El flujo de sangre de la periferia se va distribuyendo. ¿Para qué? Para mantener a órganos principales, como el corazón, el encéfalo. Es por eso que las manos se quedan frías, la punta de la nariz fría, las orejas se quedan frías. Porque la sangre se está recirculando. ¿A dónde? A donde es más necesaria, ¿no? Entonces, esa es una de las características de la hemodinamia que van a tener su lugar en este principio. En el lecho capilar, acá vamos a entender que alrededor está el tejido propiamente. Cualquier parte de tejido. Puede ser en el hígado, puede ser en el vaso. O cuando hay una hemorragia, por ejemplo, ambos órganos aportan sangre. Sus capilares van a tener esta imagen, van a tener esfínteres precapilares contraídos. ¿Para qué? Para que esa sangre se sume al flujo y a la circulación sistémica. Muy bien, vamos a describir la característica del sistema vascular, pero en torno a los tipos de capilares. ¿Qué me dice tórtora en relación a los tipos de capilares? Hay un capilar continuo, que es el inciso A, voy a tener un capilar fenestrado, que es el inciso B, y voy a tener un capilar sinusoide, que es este último, que es el del inciso C. Bien, aquí está donde está la flecha, es un capilar sinusoide. ¿Qué características de los capilares? Que si yo voy y demuestro que tengo capilares en el inciso A que son continuos, formados por células endoteliales donde no hay espacios, voy a tener en el inciso E capilares que sí van a tener espacio. ¿Por qué? Porque imagínense que los nutrientes, es como una manguera, si alguien ha visto algún sistema de riego, por ejemplo, una manguera está llevando el agua hasta donde tiene que llegar. Imagínense que hagan con clavos a la manguera. Entonces, ¿qué vamos a tener? Van a empezar a salir chorros de agua.
Lo mismo es en el sistema arterial. Vamos a tener este tipo de capilares, los del inciso E, que son sinusoidales, o los inciso BF, que son fenestrados, con espacios, los capilares. ¿Para qué? Para que salgan pues nutrientes, células a través de esos espacios. Y si salen a través de esos espacios, voy a tener la característica de función, que no solamente es el flujo sanguíneo, sino la de llevar nutrientes y recoger desechos. Eso hacen los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces ahí está otro de los conceptos que me da Tórtora. Dentro del concepto de las venas o las vénulas, a diferencia de las arterias que tienen una pared gruesa, las vénulas poseen paredes delgadas, no logran mantener su forma, ¿no? Y la característica es de que el tejido, una vez que consume los nutrientes, ¿a dónde va a depositar las sustancias de desecho, como el dióxido de carbono, hidrogeniones? Hacia las vénulas más pequeñas, que llegan a medir entre 10 a 50 micrómetros. Cuando vean una U y una M, eso quiere decir micrómetros de diámetro, y nos los dice propiamente Tórtora, ¿no? Entonces, dentro de las características de estas venas, las venas presentan cambios estructurales a medida que van justamente ascendiendo o acercándose hacia el corazón, ¿no? Van uniéndose un conjunto de venas de pequeño calibre, mediano calibre, y hasta formar las venas de gran calibre. Entonces, si nosotros hacemos, como nos muestra a Tórtora, a un corte a las venas, acá tenemos en el número 1 es el corte transversal, desde la parte superior, y en el número 2 es un corte longitudinal. En ambos, por eso miren los incisos AA, vemos la misma característica estructural, se llaman cúspides de las válvulas. Esto que está aquí son válvulas. ¿Para qué sirven? Miren, acá justamente en esta otra imagen también veo válvula proximal, válvula distal. ¿Por qué proximal? Porque se está acercando al eje del cuerpo. ¿Y por qué distal? Porque se está alejando del eje del cuerpo, ¿no? Términos de referencia. Entonces, estas válvulas que están en las venas son endotelio. Estas válvulas, que son pliegues de la túnica interna, van a permitirme evitar que la sangre vuelva otra vez en ese sentido. Como la sangre venosa, que no tiene poca fibra muscular, las más grandes, las más delgadas como estas, que son la tibial, por ejemplo, la peroneal, o la zafaena, por ejemplo, mayor y menor. ¿Por qué? ¿Qué necesitan para que justamente esa sangre desde las extremidades vaya en sentido ascendente? No hay otra bomba, no hay una bomba del corazón que esté succionando. Necesitan la contracción de los músculos. Si nosotros vemos en la imagen 1, en la imagen 2, en la imagen 3, ¿qué está haciendo el individuo? Está caminando. Entonces, las personas que caminan producen un mecanismo de ordeñamiento, si quieren, como ordeñar a la vaca, para que la sangre retorne hacia el corazón y termine en una de las cavidades del corazón, exactamente en la aurícula del lado derecho o atrio derecho, ¿no? Entonces, este es el sistema que tiene que seguir. Miren, ahí está justamente flechas. Y las válvulas permiten justamente que la sangre no retorne. Cuando las válvulas fallan, ¿qué va a pasar? El individuo va a tener algo que se llama como varices, ¿no? Esa es una de las características patológicas dentro de entender estructura y relacionarlo con patología o la insuficiencia o la lesión de dicha estructura va a producirse con una patología. Es importante entender cómo está distribuida la sangre en nuestro cuerpo. Muy bien, la mayor cantidad de sangre, si nosotros en promedio, ejemplo, tenemos 5 litros que representa el gasto cardíaco, 5 litros en una persona adulta promedio, 5 litros, entonces de esos 5 litros, el 64% va a estar en venas, vénulas, como un reservorio de sangre. El 9% va a estar en los vasos pulmonares. Solo el 7%, qué irónico, va a estar en el corazón. Y el 13% en arterias arteriolas sistémicas. Y un 7% en capilares sistémicos. ¿Ven cómo se da la distribución? Uno entendería que un sangrado arterial puede ser letal, pero va a ser letal de acuerdo al tiempo de respuesta con el cual se le ayude o reciba asistencia médica a esa persona. Por ejemplo,
un paciente que ha llegado al servicio de emergencias, ha tratado de suicidarse, se ha cortado la arteria radial. A los 2 minutos su madre ve, hace presión directa sobre la herida, primeros auxilios, lo lleva al servicio hospitalario, llega, lo suturamos la arteria radial. Listo. ¿Por qué? Porque la acción ha sido oportuna. Y porque hay un concepto que en las arteriolas, arterias sistémicas, solo hay 13%. Ahora, imagínense que hay arterias de mayor calibre. No vamos a comparar la radial, es de menos calibre, con la femoral. La femoral es de mayor diámetro. Entonces, si se corta la femoral, ya vamos a tener escasos segundos para actuar sobre esa arteria. Entonces, por eso es que muy pocas personas han vivido para contar que han tenido una herida a nivel de la arteria femoral, ¿no? De la arteria radial, sí, pero de la arteria femoral, no. Entonces, importará el diámetro, las características del tiempo de acción para subsanar estos individuos. Y Tortora me hace una característica de comparación también entre estos diferentes vasos, ¿no? Me dice el tamaño, me dice la diferencia entre la túnica interna, la túnica media, la túnica externa, y me dice la función de las arterias elásticas es transportar la sangre del corazón hacia las arterias musculares, y de las arterias musculares es distribuir la sangre a las arteriolas. Las arteriolas, ¿qué función? Conducen la sangre desde las arterias hacia los capilares, y los capilares permiten el intercambio de nutrientes. Las vénulas van a llevarse todos esos desechos, ¿no? Justamente esa es la función de esta división de los vasos o los tipos de vasos sanguíneos que tenemos. Si nosotros nos adentramos a algunos conceptos que los van a profundizar cuando lleven fisiología de Guyton o cuando estén en segundo año, es hablar de la filtración y la reabsorción. Nosotros, a través de lo que se llama el intercambio capilar, vamos a realizar, o vamos a, miren cómo indican estas flechitas, vamos a llevar desde la característica del capilar diferentes sustancias. No siempre puede ser nutrientes, no siempre puede ser el oxígeno. Si una persona está intoxicada con alcohol, entonces, ¿qué va a llevar? Va a llevar el etanol, por ejemplo, a este punto. Entonces, ahí están las flechas. Las flechas me están indicando propiamente las características, cómo van desde el extremo vascular hasta el tejido. Estas células están representando el tejido. Y cómo desde la célula va a ir y va a intercambiar. Porque la base de la función para que exista un propósito del sistema circulatorio es la célula. Si la célula no funciona, entonces yo ¿de qué voy a hablar en relación a la función de los vasos sanguíneos? Ya sean capilares, ya sean vénulas. La célula es la que va a producir el desecho, como el dióxido de carbono e hidrogeniones. La célula es la que consume el oxígeno, ¿no? Entonces necesita, cada una de las células de nuestro cuerpo se han diseñado de manera divina para que nosotros tengamos un nutriente que está en el medio atmosférico, como lo es el oxígeno, y llegue a cada una de nuestras células. Y tenemos un sistema, el sistema respiratorio para tal propósito, ¿no? Muy bien, acá para que esto suceda existe un concepto denominado como difusión, ¿no? El intercambio capilar es la difusión simple. Muchas sustancias como el oxígeno y el dióxido de carbono o los aminoácidos, las hormonas, van a entrar en los capilares, van a salir de estos a través de un concepto que se llama la difusión simple, donde ese paso de sustancias no necesita necesariamente energía, ATP, ¿no? Entonces, otro de los mecanismos por lo cual se va a realizar esta filtración, este flujo masivo de nutrientes de un lado al otro, se le llama transitosis, por el cual a través de la célula se realiza un proceso de circulación. Entonces este proceso, los componentes del plasma sanguíneo son englobados en pequeñas vesículas pinocíticas, ¿no? Si todas estas flechas largas me están indicando que esto es el líquido intersticial, entonces de acá van a venir y van a ser engullidas hacia la célula a través de esas vesículas pinocíticas, y la célula va a ingerir proteínas, glucosa, electrolitos, ¿no? Hormonas, si fuera el caso,
para que realice su función. Y cuando así no lo requiera, las sustancias de desecho van a salir, ¿no? E incluso cuando la célula muere, mueren las células, no viven eternamente. El periodo de vida de un glóbulo rojo, por ejemplo, de un eritrocito, es de 120 días en la circulación. Entonces muere. Cuando no muere, ¿qué pasa? El cuerpo es un órgano de reciclaje autónomo. Por eso, como fuera el cuerpo, nos manejaríamos en el medio. Hay muchas cosas que pueden ser reutilizadas. Si nuestro cuerpo hace reciclaje, ¿qué pasa? La célula muere, está conformada de proteínas, grasas, carbohidratos. Entonces se reabsorben esas sustancias y los vuelve a utilizar para producir nuevas células, ¿no? Entonces pasa esa característica de transitosis, esa característica de difusión, para tener una función de filtración. Esta característica de filtración, voy a entender que existen fuerzas, unas que están empujando la salida y otras que están impidiendo que salga. ¿Por qué tengo que tener un equilibrio entre estas dos fuerzas? Para que no todo lo que esté dentro de la sangre se salga. Imagínense que todo lo que está dentro del sistema vascular se salga al líquido intersticial. Entonces yo no podría hablar de características como la homeostasis, ¿no? Ese equilibrio en el medio interno. Esto, acá es una cámara, acá es otra cámara. Tiene que estar equilibrada ambas cámaras. Y en ambas cámaras hay líquido intersticial, aquí en el sistema vascular, ¿no? La sangre y el sistema celular, que se lo llama hematocrito, juntamente con las características del líquido que es el plasma. Entonces, tiene que salir y tiene que haber un equilibrio entre estas dos cámaras. Para dicho propósito de equilibrio, voy a hablar de fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Ya Tórtora menciona. A través de la ley de Starling, de los capilares en este caso, y ya lo van a profundizar en Guyton, los que aprueben y lleguen a segundo año de medicina, nos da un resumen de términos. Está bien, la abreviación que va a usar Guyton va a ser diferente a la que va a usar Tórtora, pero es básico que entendamos esto para poder entender Guyton posteriormente, ¿no? Tenemos la presión hidrostática sanguínea. Si yo entiendo un vaso sanguíneo, dentro de un vaso sanguíneo, agarro un vaso sanguíneo, esto es un vaso sanguíneo, ahí está un vaso sanguíneo, esto es un vaso sanguíneo, ahí está un vaso sanguíneo, esquematizado en un papel. Entonces, esto es un extremo y esto es otro extremo. Este extremo lo voy a llamar extremo capilar, y este otro lo voy a llamar el extremo venoso. La distancia que recorre la sangre, por la distancia que recorre, por esa fuerza que se llama resistencia, que la han debido llevar en física, el valor de la sangre, de la presión en este punto, no es el mismo que en este otro. La sangre va a circular y va a llegar a este otro punto. Entonces, como llega a ese otro punto, ya hemos entendido esa imagen, tenemos valores. En el extremo capilar, la presión hidrostática es de 35 y en el extremo venoso es de 16 milímetros de mercurio. El líquido intersticial, ¿qué quiere decir la del líquido intersticial? Una es la presión que está dentro del vaso y otra es la presión que está fuera. Las células o el tejido que está alrededor con el líquido intersticial tienen una presión. Esa presión es igual a 0 en ambos extremos, en el extremo que está aquí y en el extremo que está aquí, por fuera. Eso es presión hidrostática del líquido intersticial. La presión coloidosmótica de la sangre se da por las proteínas, las células que están dentro de la sangre. En el extremo capilar es de 26 y es el mismo en el extremo venoso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está relacionado con las proteínas. En el caso de la presión hidrostática es como hablar de la sangre, del líquido que está circulando, del plasma que está circulando dentro del vaso sanguíneo. Entonces lo que va a hacer es, por eso, esta característica de la presión hidrostática, en un lado ser mayor y en otro lado ser menor, de manera normal o fisiológica, como quien menciona. La presión coloidosmótica de la sangre, ya les iba a mencionar, depende de las proteínas. ¿Cómo lo abreviamos? PSOS. La presión osmótica del líquido intersticial.
Por fuera del sistema vascular, por fuera del vaso sanguíneo, existen también proteínas. Y esas proteínas en el intersticio también van a dar origen a una fuerza, la poli, que es de 1 milímetro de mercurio, tanto en el extremo capilar como en el extremo venoso. Ahora, la presión neta de filtración. ¿Qué quiere decir? Acá, en este extremo, va a haber una fuerza positiva de 10 milímetros de mercurio en promedio. Luego las van a entender las diferencias que hay en todas las partes del cuerpo. Por ahora, solamente esto. La presión neta de filtración en el valor extremo capilar como referencia. Muy bien. Viene en el extremo capilar, y la fuerza que me ayuda a salir los nutrientes, las células, se llama presión neta de filtración. Y es de, si quieren, cuando no hay el signo positivo no se anota, ¿no? Más 10 milímetros de mercurio, si quieren. Entonces, que me permite la salida. En el extremo venoso, ¿por qué es negativo? Porque a lo contrario, no me tiene que permitir la salida, me tiene que permitir la entrada. La entrada, porque va a recoger líquido, va a recoger sustancias de desecho en este extremo venoso. ¿Ya? Y es por eso de menos 9 milímetros de mercurio. Es como si estuviera succionándose, ¿no? Voy a recoger todas las cosas que no le sirven, ¿no? Entonces va a menos 9 milímetros de mercurio en este extremo. Ahí está una fórmula, donde en el extremo arterial está la presión neta de filtración, tanto en el capilar, y ahí está en el extremo venoso. Si sacamos todos esos valores que se los he hecho bien bonito en esta tablita, para que ustedes puedan hacer la analogía y determinar de dónde sale cada uno de estos valores. Bien, un poquito más claro. Nosotros, para entenderlo, si vamos a un vaso sanguíneo, y lo que les decía, acá está del vaso sanguíneo, la presión justamente coloidosmótica de la sangre. Acá está de 26 milímetros de mercurio. Esto me está permitiendo la salida. Entonces, como hay fuerzas que me permiten la salida, también hay fuerzas que me están propiciando la entrada. Todo tiene que estar en un equilibrio, tanto las fuerzas de salida como las de entrada. ¿Qué sucede con un concepto que ya lo toca Tórtora? Por ejemplo, el edema. ¿Qué hablamos del edema? Si la filtración excede mucho la reabsorción, quiere decir que está habiendo más salida que reabsorción, que volviendo a entrar por este lado de la vena. Entonces, ¿qué va a pasar? El individuo va a colectar líquido en sus células, en el espacio intersticial, aquí, donde las células tisulares. ¿Qué va a pasar con eso? Se va a inflamar, y eso se conoce como edema, donde existe un volumen o un incremento de líquido intersticial. ¿Bien? Entonces, ustedes van a ir entendiendo a través de la carrera, por fisiología, fisiopatología, que existen diferentes alteraciones, como este virus de la pandemia, que en algunos individuos causa edema pulmonar, por ejemplo. Si yo no entiendo estas fuerzas desde este concepto básico, imagínense posteriormente qué hacer. La ciencia, ¿qué van a necesitar mañana? El mundo. ¿Van a necesitar banqueros? ¿Van a necesitar las características? Una de las primeras cosas que van a necesitar, y está necesitando ahora en esta realidad, es médicos. Personal de salud, la ciencia que desde los tiempos inmemoriales, si nos vamos a la época de Jesús, o 100 años o 1000 años antes de Cristo, a la época egipcia, ¿qué se necesitaban? Médicos. Pero no necesitamos médicos mediocres, necesitamos médicos bien formados, que tengan intuición de estas cosas, ¿no? Para entender qué y para saber tratar a los pacientes. Dentro del control para la dinámica de la circulación, que es la hemodinamia propiamente, nosotros vamos a realizar lo que se denomina como control de los vasos sanguíneos. Nosotros vamos a controlar la hemodinamia. ¿A través de qué? A través de esto que se denomina propiamente el centro cardiovascular, que va a estar en el encéfalo. Miren cómo tenemos flechas de color azul que están llevando información aferente. Esta información aferente le está llegando al cerebro. ¿De qué? De las características de los receptores.
los vasoreceptores que controlan la presión arterial, los quimiorreceptores que controlan la acidez del cuerpo, las concentraciones de hidrogeniones, oxígeno, dióxido de carbono. Esa información le está llegando a la característica encefálica, al centro cardiovascular. El centro cardiovascular, según la información, la presión está elevada. El centro cardiovascular dirá, no, tengo que mandar respuesta. Le tengo que decir al vago que inmediatamente actúe. El vago, ¿qué va a hacer? Va a ir al corazón y va a disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, si disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial. Por ejemplo, cuando la presión está baja, ¿cuál será la respuesta del centro cardiovascular? ¿Bajarla más? No, lo que trata de hacer el cuerpo es de mantener una homeostasis, mantener en equilibrio. Por lo tanto, salen a través de los nervios simpáticos, vasomotores al corazón o aceleradores simpáticos, y le dice, oh, corazón, tienes que acelerar más cuando ven a su enamorado, a su enamorado. ¿Y qué hace el corazón? Va latiendo más, pues, ¿no? Entonces va latiendo más, entonces se va a elevar la presión arterial y se restablecen los parámetros de la normalidad. Eso en las características que de manera transitoria el cuerpo pueda controlar. Esto lo va a hacer de manera transitoria. Pero si sigue el estímulo, por ejemplo, acá está lo que marca Tortor, el estímulo, donde hay una alteración de la homeostasis. El cuerpo va a seguir una cascada de condición controlada, va a mandar a través de los vasoreceptores, de los quimiorreceptores, a los centros de control, como es el centro cardiovascular en el bulbo raquídeo, la médula suprarrenal, liberando adrenalina o noradrenalina, para que el corazón aumente la presión. Esto es cuando ha disminuido la presión arterial. Entonces se libera adrenalina. ¿Y para qué? Para que haya aumento de la frecuencia cardíaca, se eleve la presión arterial y hay un aumento de la tensión arterial. Ahí está la respuesta. Entonces este circuito funciona de manera temporal, porque si sigue el estímulo, este circuito ya no va a funcionar. ¿Cuál un estímulo nocivo? Por ejemplo, que el individuo coma bastante sal, le gusta lo salado. Si sigue el estímulo, ¿qué va a pasar con la condición controlada? El cuerpo ya no va a mantener, y el paciente, ¿qué va a desarrollar? A su mayor consumo de sal, va a desarrollar algo que se conoce como hipertensión, de la cual vamos a hablar en breve. Tortora nos hace un esquema de dónde tomar el pulso arterial. Nos dice a través de el 4 la arteria temporal superficial, el 5 la arteria facial, el 6 justamente la arteria carótida, el 7 la arteria braquial. Miren, este es el bíceps de su docente, por debajo del bíceps ahí está el 8 la arteria radial, ahí está el 1 la arteria femoral, el 2 la popltea, el 3 la dorsal del pie. Miren cómo se toma el pulso. Agarran 3 dedos, uno sobre las características del hueso, apoyando hacia el hueso, 2 se apoya al hueso y miren, no está pasando al otro lado, solamente se está quedando en un lado, y 3 descansa. Solamente 3 dedos para la toma del pulso. Bien, ahí está. 2 agarrando y el del medio es el que va a sentir propiamente el pulso. Es una manera correcta de percibir el pulso. Esto es un pequeño resumen de cómo se puede valorar justamente la presión arterial. El aparato, la abrazadera, se llama tensiómetro. Lo que se está colgando se llama estetoscopio propiamente, y determinar a través del esfingonanómetro los valores de la presión arterial. ¿Cómo se define presión arterial? La fuerza ejercida de la sangre sobre la pared del vaso. Bien, eso es presión arterial. Uno mismo puede realizar esa medición. Ya nos habla de algunas patologías, como el shock, por ejemplo. ¿Y qué es el shock? La falla del aparato cardiovascular para entregar suficiente oxígeno y nutrientes para cubrir las necesidades metabólicas. Entonces hay el shock de origen vascular, que me puede alterar y el individuo pueda perder esta homeostasis en la hemodinamia o en el flujo de sangre que tiene el individuo. Bien, ahí están las características de un ejemplo de shock, el shock hipovolémico. Y dicha acción, el cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a tratar de mantener la condición controlada. Entonces va a actuar sobre receptores, el riñón, corazón, en el corazón a través de los centros de control, como la hipófisis,
el centro cardiovascular, que libera la hipófisis, la hormona antidiurética para tratar de conservar la sangre, líquido en el cuerpo, porque está habiendo una hemorragia. Entonces el individuo está perdiendo, como los suicidas, ¿no? Bien, está perdiendo la sangre a través del sistema vascular. Entonces, ¿qué va a hacer en los riñones? En los vasos sanguíneos se van a contraer. ¿Para qué? Para disminuir esa pérdida sanguínea. Los riñones van a conservar agua y sal. El corazón va a aumentar la frecuencia cardíaca, tratando de compensar la ausencia de flujo sanguíneo. Nosotros hablamos de circulación sistémica bajo esta imagen, por ejemplo, donde el número 1 representa el inicio de la circulación sistémica, que es el ventrículo del lado izquierdo. Va la sangre a través de la arteria aorta, siguiendo la característica de la flecha, ahí está, a través de la aorta, va a todo el cuerpo y retorna. ¿Por qué? El número 5.A es la vena cava inferior, el 5.B la vena cava superior, y el 1 es donde termina la circulación sistémica, que es la aurícula o atrio del lado derecho. Ahí es el inicio y el fin de la circulación sistémica. Acá tenemos una segmentación, se los dejo esto, que es la arteria aorta. Y es importante que lo estudien con este esquema. Ustedes olvídense de los nombrecitos. Miren, puedo decirlo de memoria. El arco aórtico sale 3 ramas, ahí están en romanos. 1, la arteria brachiocefálica del lado derecho, que es el 1 en romano. El 2 es la arteria carótida común del lado izquierdo. El 3 es la arteria subclavia del lado izquierdo. Por eso dice el 1, se divide en 1.1 y en 1.2. El 1.1, la carótida común del lado derecho y la subclavia del lado derecho. Ambas para irrigar en la estructura encefálica y también las ramitas para la extremidad superior. El tiempo es corto, trataríamos de avanzar. Acá está la aorta torácica, donde propiamente tenemos ramas que nos da la aorta torácica, como lo son las bronquiales, como son las intercostales. La número 1 está haciendo representación a las arterias intercostales. La número 7 está haciendo representación a las arterias bronquiales. Esas son las que irrigan el pulmón. La número, acá va a ir, la número 6 va a ir a las características de irrigación de estructuras cercanas, como lo son el esófago, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está, o el mediastino, la 6 representa al mediastino, la que está abajo, la 5, es representada como las arterias esofágicas, la 4 como las pericárdicas y la 2 las arterias subcostal propiamente. Algunas de las ramas que representa, la aorta abdominal, por ejemplo, miren este esquema. El número 1 está representando a la arteria frénica, una de las primeras ramas que da la aorta abdominal. Pasa el músculo diafragma y lo que era la aorta torácica, del corazón sale, ¿qué arteria? Sale la aorta ascendente, luego el callado de la aorta o arco de la aorta. Luego dan ramas, luego del callado de la aorta torácica. Luego de la aorta torácica pasa el músculo diafragma, la aorta abdominal. Y estas son ramas propiamente de la aorta abdominal. Esto que es el número 1, es el número 9 representaría la frénica, perdón, y el número 1 al tronco celíaco. Toda esta imagen con la D son las ramas del tronco celíaco. Las 3 principales y están con número 1.1, 1.2, 1.3. La arteria hepática, la arteria gástrica izquierda y la arteria esplénica. Esas son las 3 principales ramas. Luego viene la segmentación, ¿no? Que es la E, por ejemplo, y la D, son las gastromentales, ¿no? Esas son divisiones y este esquema les va a ayudar a entender propiamente. Las arterias del miembro inferior, lo mismo el esquema, aorta abdominal, llega a la altura de la vértebra L5 y se segmenta en ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda. Ahí está el 1 y el 2. En el 1.1, ilíaca externa, en el 1.2, ilíaca interna. El número 1 va a dar la femoral propiamente, y ahí está el 1.2 y el 1.1, el 1.1 la femoral profunda, por ejemplo. El inciso A, la popitro, luego la popitlia, la tibial y la peroneal, la A1 y la A.2. ¿No? Esas son las arterias. Las venas reciben el mismo nombre que las arterias. Y tenemos una circulación muy por separada de la circulación sistémica. Existe una venita, se llama la vena porta. Entonces, si nosotros vemos en esta imagen, acá la circulación porta, la número 2 representa la vena porta. ¿Cómo se forma? Con la unión de la 3, que es la vena esplénica, y la 4, que es la vena mesentérica superior. Ambas venitas
se encuentran. Miren qué hace la mesentérica superior en esta imagen que es de tórtola. Recoge a través de las venas toda la sangre que en teoría no es solamente sucia. Es sangre que está recogiendo los nutrientes de intestino delgado, intestino grueso. ¿A dónde lo está llevando los nutrientes? Al hígado. El hígado es el que va a procesar, va a unir proteína con lípido, lípido con carbohidrato, proteínas con carbohidrato, glucoproteínas, lipoproteínas, ¿no? Entonces, el hígado es el órgano de las 1000 funciones. Entonces, todo este sistema a través de la mesentérica superior del intestino, de la esplénica, del vaso, la vena esplénica del vaso, y recoge también ramitas del estómago, y van a ambas unirse y terminar en la vena porta y en el hígado. El hígado tiene estas venas, se llaman venas hepáticas. Esas venas hepáticas, una vez que ya el hígado procesa todo, recién le va a mandar al número 1, que es la vena cava, que está muy separada la vena cava de esto que es el sistema porta. Muy bien, la circulación pulmonar, ya para ir terminando esta presentación, acá nosotros tenemos el número 1. ¿Dónde inicia la circulación pulmonar? Este espacio, el número 1, se llama ventrículo del lado derecho. Va al número 2, que es el tronco pulmonar, retorna por el número 3, que son llamadas venas pulmonares, y las grafica con rojo. ¿Por qué? Y azul está el tronco pulmonar, que es arteria. ¿Por qué está de azul? Porque es una de las únicas arterias del cuerpo humano que lleva sangre con dióxido de carbono. Lleva al pulmón, el pulmón oxigena, retorna al número 3 a través de las venas pulmonares como sangre oxigenada. ¿A qué espacio? Al número 4, el atrio o aurícula del lado izquierdo. Acá nosotros tenemos la circulación placentaria y justamente tenemos estos puntos por los cuales existe un shunt, una comunicación entre la sangre arterial y la sangre venosa, ¿no? Acá en el número 1 tenemos el conducto arterioso. En el 2 tenemos la fosa oval, por ejemplo, que me permiten dicha comunicación, ¿no? En esto que va a ser la circulación fetal. Acá tenemos el cordón umbilical. Miren, todo esto representa el cordón umbilical. Acá ya no tenemos el cordón umbilical. ¿Qué va a pasar a ser en la vida adulta? Esta otra imagen, esta donde está la flecha propiamente, representa de la vida adulta. Ya no va a haber cordón umbilical, arterias umbilicales, venas umbilicales. Se llama un término, se obliteran, se cierran, y por lo tanto se vuelven en ligamentos. Ahí donde está el número 1, miren, era aquí el conducto arterioso. En esta otra imagen, ¿qué está el conducto arterioso? Se cierra. Lo mismo el 2, la fosa oval. Con el llanto del niño, existía una comunicación entre ambas aurículas derecha e izquierda. ¿Para qué? Para no mezclar propiamente, porque el pulmón no estaba funcionando. Por eso existía dicha comunicación. Bien, acá está el desarrollo de los vasos sanguíneos. Acá la denominación de hipertensión. Tenemos la hipertensión sistólica y la hipertensión diastólica dentro de esta definición. Acá los tipos de hipertensión, que es la primaria y la hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria va a deberse a obstrucción del flujo sanguíneo renal, a hipersecreción de aldosterona, a hipersecreción de adrenalina. La primaria tiene un orden genético hereditario. Esto es un resumen, ya saben, ni por más que vean 10,000 veces el video. Esto simplemente les ha llevado a una orientación de lo que representa este tema. Sin más, nos vemos hasta otro tema. Fue un gusto justamente darles nuevamente esta clase. Quien les habla, el doctor Iván Ayala. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.